tardes, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a la segunda sesión de estos diálogos transatlánticos sobre ecología política feminista y ciudades vivibles. Mi nombre es Sergio Villamayor, soy investigador del ICTA, Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en la gestión comunal de recursos naturales. Y abro esta sesión en representación del grupo motor que ha organizado estos diálogos, compuesto por Panayota Kotsila, investigadora también del ICTA, especializada en justicia ambiental, urbana y salud; Marlene Gómez, candidata doctoral en la Universidad Libre de Berlín, estudiando procesos de cocinas comunitarias; Ana Agostino, integrante del equipo mentor de estos estudiantes y otros, de los que hablaré en un minuto, y es defensora de vecinas y vecinos de Montevideo, una de las instituciones asociadas a este grupo de estudiantes del que hablaré después. Ana Bosch, estudiante también de doctorado de la Universidad de Erasmus y miembro de la Fundación Pangea. Y Nick Bourguignon, estudiante de doctorado también, estudiando temas de conflicto del agua en España. Este grupo nos conocemos en el marco del proyecto WeGo, es un proyecto financiado por la Unión Europea que precisamente trata de formar a estudiantes de doctorado, jóvenes investigadoras y investigadores en temas de actualidad que requieren de ser empujados en la agenda, como es el de la ecología política feminista. Este es un proyecto con ambición científica, pero también de investigación, acción y activismo. Y es desde este espíritu del que surgió la idea de organizar diálogos en diferentes contextos en toda Europa, incluyendo el contexto rural y urbano en Barcelona y en Latinoamérica, como es el que estamos organizando hoy aquí. En la sesión anterior hemos hablado de gobernanzas y políticas públicas en el contexto de hacer unas ciudades más vivibles, y en esta sesión nos enfocamos en el tema del agua. El agua, ¿cuántas veces se ha dicho que el agua es vida? Me recuerda un poco a esa frase que creo que decía Woody Allen, que la vida es eso que pasa mientras hacemos otras cosas, ¿no? Bueno, pues el agua también es eso que pasa mientras hacemos muchísimas otras cosas, y el agua pasa, el agua fluye y ejerce de nexo entre territorios urbanos y rurales, pero también identidades, sensibilidades y luchas para lo malo, pero también para lo bueno. Y es un poco de todo esto de lo que vamos a estar hablando hoy. Tenemos una serie de ponentes estrella que os voy a presentar ahora mismo. Vamos a empezar con Nick, que nos va a hablar, bueno, nos va a hacer unas reflexiones desde la ecología política feminista con respecto a la gobernanza del agua. Luego pasaremos con Juan Manuel García Reyes, que es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma Metropolitana, futuro maestro de geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y militante del colectivo Ratio. Juan Manuel nos hablará una pequeña historia del derecho al agua en la Ciudad de México desde la cartografía y la defensa del agua. Luego pasaremos con Laia Forné, que es socióloga urbana especializada en temas de planeamiento urbano, democracia y bienes comunes, siempre desde una mirada feminista. Actualmente es miembro del Instituto de Investigación, la Hidra Cooperativa, con el que realiza diferentes proyectos de investigación y consultoría. Laia nos hablará de la propiedad colectiva de los bienes comunes como política feminista, con un foco en el caso del agua. Luego pasaremos a Pau Masramon y Edurne Bagú. Pau es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, es miembro activo en la asociación Agua es Vida de Girona. Hace 15 años que lucha para recuperar el río Ter, que entre otros problemas se trasvasa mayoritariamente a Barcelona, también para conseguir una gestión operativa pública del agua potable. En ese sentido, ha conseguido en 2017 con la organización un acuerdo histórico del que quizá
nos hable luego. Y Edurne es doctora en Antropología Social, con especialidad en agua, sociedad y cultura por el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales en Antropología Social en México. Su tesis de doctorado analizó la remunicipalización del agua con el caso de Terrassa. Pau y Edurne nos van a hablar de la ciudad como barrera a la gestión del agua rural con el caso de Barcelona y el agua del río Ter. Después de estas presentaciones pasaremos a una pequeña discusión en la que trataremos de construir sobre vuestras preguntas y comentarios, así que no dudéis utilizar la cajita en la que podéis poner las preguntas. Y sin más dilación, salvo que me haya olvidado de algo, pues le voy a dar la palabra a Nick. Muchas gracias, Sergio. Y creo que ya has tocado algunos temas que son importantes, Aguas Vida, y que voy a hablar un poquito más. Así que un momentín, por favor. Muy bien. ¿Se ve bien, no? Muy bien. Bueno, para esta segunda sesión de Colegio de Política Feminista de Ciudades Vivibles, Diálogos Transatlánticos, yo me voy a centrar en el caso del agua y el concepto de flujos entre territorios. Básicamente, es la ponencia de cómo ve la ecología política feminista estos flujos que son flujos materiales que fluyen entre territorio, espacio y tiempo. Y el agua es básicamente una metáfora excelente para poder investigar este punto de vista. Y que no solamente es el agua, sino otros materiales que la ecología política feminista investiga. Pero eso sí, en la anterior sesión hablamos bastante sobre diversas ramas de investigación de la ecología política feminista, y aquí yo hablo más de cómo el agua se centra dentro de uno de esos 4 ramales, que es básicamente las ontologías poshumanistas que investigan también la idea del cuerpo y la materia. Y en ese sentido, la ecología de la política feminista mira el agua desde un punto de conocimiento situado, es decir, que el conocimiento no es solamente una, sino varias, con diversos puntos, diferentes fuerzas y poderes que lo explican, y que también depende del posicionamiento de los individuos con esos poderes y esos conocimientos en relación a una materia. También el agua se habla de la relación del humano y lo más humano, o más que humano, es decir, el individuo en relación con los sistemas socionaturales que toca el agua. Y que no solamente tocan nuestros cuerpos, sino también todos los cuerpos vivos y muertos que componen un sistema socionatural. Y al mismo tiempo, el agua también es una metáfora para lo que en la ecología política feminista se habla del concepto binario de naturaleza-cultura, y cómo el agua puede ser representación de la naturaleza, pero al mismo tiempo de un agua moderno, un agua ascéptico, casi médico, domado. Y la ecología política feminista intenta romper ese binario y ver cómo se co-crean la naturaleza y la cultura. Y en este sentido, el proyecto WIGO, donde somos 15 doctorandos,
pues no solamente miramos al agua como material, también hay otros flujos como pueden ser el carbón. Tenemos una doctoranda que investiga el fracking y la relación de material con la producción de gas, o incluso el efecto de la producción hidroeléctrica, y al mismo tiempo el agua representada dentro de la comida. Entonces el agua es transversal, toca todo. Y en ese sentido, desde hace ya varios años, la ecología política feminista ha estudiado cómo el agua, o ha utilizado el agua como metáfora dentro de y punto empírico de la investigación. Por ejemplo, el agua contaminada constituye relaciones de género y poder, como ha sido investigado por Sultana. También es un eje que explica y crea desigualdades en el espacio urbano a través del saneamiento y aquello vivido en el cuerpo en las ciudades. Y al mismo tiempo el agua es metáfora de la justicia socioambiental. Es decir, cómo se puede concebir el agua de una forma de justicia, no solamente social, pero al mismo tiempo para el medio ambiente. Entonces, yo personalmente he estado haciendo mi doctorado sobre los trasvases, y lo que he encontrado en términos de la ecología política feminista, en términos de metodologías, han sido que en la metodología de revisión es mejor utilizar formas ilustrativas porque hay que entender la recopilación de conocimiento de una forma que no pierda el contexto. Igualmente, y uno de los ejes principales de la ecología política feminista es utilizar metodologías interseccionales que tengan en cuenta el género, la clase, la raza, la edad, el posicionamiento urbano-rural, como posicionamiento del individuo en relación al agua, o cómo el agua se relaciona con esas categorías sociales. Y, por último, la importancia de la experiencia vivida, el posicionamiento individual y social vis-a-vis lo material, en ese sentido, el agua. Y claramente, como ya he explicado, los casos de empíricos de agua es que abundan. Hay casos de multiplicación, de saneamiento, de infraestructuras hídricas, de espacios creados en torno al agua o a causa del agua, o que se cierran por el agua. El caso de los trasvases entre cuencas, las huellas hídricas en términos de la producción y consumo alimenticio. Es mucho. Yo me voy a centrar aquí más en la justicia socioambiental ligado a lo hídrico. Y ya la justicia ambiental se basa mucho sobre la distribución, reconocimiento y participación como conceptos de la justicia ambiental. Pero Zwarteveen y Bollens, investigando el agua, también incluyen un concepto que se llama otra dimensión de la justicia llamada la integridad socionatural, que hay que reconocer tres ejes. Primero, que el agua da, pero también quita la vida. Permea en todos los sentidos los sistemas socionaturales y que, ante todo, tiene un rol en la justicia intergeneracional, que pasa a través del tiempo y generaciones humanas y ligado también al medio ambiente en términos de las generaciones humanas. Así que, como vemos, el agua como material es multidimensional, es multiescalar y es multiterritorial en cuanto a usos y valores. Y las ciudades, en relación con el agua, son un entorno entrelazado. La justicia socioambiental hídrica hay que cuestionarla dentro de la ciudad, pero también alrededor de ellas, de cómo el agua alimenta las ciudades y desde dónde y a qué precio. Así que yo dejo a los ponentes y también para el público ciertas cosas a pensar o a tener en cuenta, que es cuando pensamos a cómo construimos las ciudades vivibles, cómo reconocemos los diversos usos, valores, conocimientos y territorios hídricamente conectados. ¿Quién y qué beneficia? ¿Quién y qué sufre?
Y aquí no solamente hablo socialmente, sino también medioambientalmente. Cuando hablamos de la relación naturaleza-sociedad, se vuelve más integrado y complejo. Pero como vimos en la última sesión, hablamos también de cómo la sociedad capitalista también está sobrepasando los límites biofísicos. Cuando hablamos de la ciudad, cuando hablamos de la ciudad y del agua, a qué punto una ciudad sobrepasa sus límites biofísicos locales, regionales, y quién paga ese precio. O bien, cómo puede hacer la ciudad más sostenible en el uso del agua en ese sentido. Y también, reconociendo las injusticias hídricas, hay que tener en cuenta la importancia de los movimientos sociales para dar voz, no solamente a sus comunidades, sino también al material del agua de que estamos hablando. Esto también nos lleva a la cuestión de la complejidad y la gobernanza del agua. Los usos y sus valores del agua se entrelazan con muchísimas otras cuestiones. Estamos hablando de la calidad del consumo del agua, los espacios verdes y lúdicos de las ciudades, cómo se basan sobre qué agua y cómo se saca provecho de ello. El cultivo alimentario que nos alimenta a nosotros humanos y no humanos también en la ciudad, el agua que crea ese cultivo, de qué calidad es, bajo qué modo de producción se hace, dónde se hace, la electricidad que alimenta las ciudades, es hidroeléctrica, qué consecuencias tiene. Y al mismo tiempo, la parte que siempre nos olvidamos es el agua como vía de desechos y contaminación. Cómo se constituye, a quién afecta, a quién no afecta. Y finalmente, el agua como un motor de modernidad. El agua también habla de los estilos de vida que estén autorizados por el Estado o por el capitalismo, y el choque con el agua que sea considerada tradicional o el agua constituida como moderna. Aquí hablamos de estilos de vida y modos de vida indígenas, campesinas, alternativas, que si son víctimas o combatientes de o contra las infraestructuras hídricas que nos hacen modernos como ciudadanos habitantes de las ciudades, o qué tipos de ciudades. Y finalmente, la política y la negociación, que es cómo se constituye como choque entre imaginarios sobre cómo vivir con personas, pero también cómo utilizamos el agua. Aquí os doy muchas gracias y que disfrutéis las siguientes ponencias, y espero que os haya dado algunas preguntas a tener en cuenta para esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Nick. Muy inspirador. He tomado buena nota de tu énfasis en la interdependencia entre individuos, sociedad, grupos sociales, territorios, la nota sobre el agua que no se ve y cómo genera diferentes estructuras de dominación y de ganadores y perdedores. Gracias de nuevo. Pasamos ahora con Jaime Manel. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, también donde se encuentren en las diferentes latitudes. Y pues, en primer lugar, quisiera yo agradecer a Marlene, que fue quien me hizo esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Y claro, ¿no? Yo acepté quería yo exponer o platicar en realidad de, pues, un conjunto de reflexiones que vengo yo juntando de este último año, que me estoy enfocando un poco más en el tema del agua. Y bueno, estas reflexiones también vienen de muchos años también acompañando a diferentes movimientos socioambientales, ¿no? En realidad la ponencia va a cambiar un poquito, pero la esencia va a seguir ahí, ¿no? Yo lo que quiero, la verdad, platicarles es
como les comentaba, una serie de reflexiones a partir de rastrear cómo es que se vuelve un conflicto el agua y por qué, ¿no? Principalmente aquí en la Ciudad de México, ¿no? En primer lugar, yo creo que es importante dar cuenta del proceso de urbanización de esta propia ciudad, ¿no? No sé quién esté muy familiarizado con la Ciudad de México y quien la conozca, pero rápidamente, las ciudades latinoamericanas es un conjunto, tienen un tránsito histórico geográfico muy, muy particular, ¿no? Algunas de ellas, de hecho, vamos, confluyen, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque algunas fueron centros ancestrales muy importantes, el caso de aquí y el de Perú, por ejemplo, con ya ciudades muy consolidadas, con diferentes también infraestructuras ya también construidas y principalmente siendo los centros políticos de las sociedades antiguas, ¿no? Luego, pues da paso y con la llegada de la colonización, pues se van transformando las ciudades, ¿no? En el caso acá de México, pues la Ciudad de México se fue cambiando, pasando de aquella ciudad ancestral a una ciudad colonial comercial y, pues bueno, hasta llegar a un punto de convertirse en el centro político y de mercantil que movía todas las mercancías de lo que era la Nueva España, ¿no? Bueno, pues ya pasa, cuando comienza el tránsito realmente pasando ya a la modernidad, digamos, el comienzo del siglo XX, la ciudad o la urbanización, digamos, de la Ciudad de México comienza a ser mucho más caótico, ¿no? Pero este caos tiene unas ciertas particularidades, ¿no? Yo lo identifico como un ciclo de expansión y de consolidación y de nuevo de expansión que precisamente va ocupando terrenos que ya no estaban, pues vamos, ¿no? En la zona lacustre, porque recuerdo, para también contarles, este era un lago, ¿no? Pero dentro de este ciclo y de esta consolidación y expansión, pues se encuentra algo muy particular, que es la unidad que yo identifico como unidad industrialización, urbanización, que ya el propio proceso de industrialización detona mucho más la urbanización, comienza a haber mucho más espacio construido y por tanto también mucho más, pues vamos, también llegan mucho más habitantes a la ciudad, no solo nacidos acá, sino también llegan mucho más migración, ¿no? Y bueno, en este ciclo de expansión, consolidación y nueva expansión, cabe recordar que el proyecto neoliberal también, también tiene mucho que ver, ¿no? Se vuelven los espacios mucho más segregados, se vuelven los espacios mucho más desiguales, comienza a haber también un desplazamiento de personas y de mercancías, y bueno, eso conlleva a pues volver otra vez a esta ciudad mucho más desenfrenada y por lo tanto también con demasiados conflictos y tensiones internas, ¿no? Lo que aquí me interesa es que yo empecé a analizar este proceso, principalmente de un trabajo que realicé en la maestría con el espacio habitacional, pero ahora yo le puse para poder analizar y ver la cuestión del agua algo muy interesante que es una categoría de la economía política, que es las condiciones generales de la producción. Y ahí darme cuenta, o quise explorar, que el sistema hidráulico es realmente una condición general de la producción que genera todos estos procesos de desarrollo de espacio urbano y incluso de desigualdades también. Y bueno, y que el sistema hidráulico se convierte como un medio de producción socializado al mismo tiempo que es un medio de consumo colectivo. Eso es lo que voy a indagar mucho más. Solo rápidamente recordar que, pues sí, ¿no? Evidentemente lo que comentaba Nick era muy importante en el tema de que el agua en sí misma es un bien común, ¿no? Y por lo tanto, como tal, siempre está siendo acaparada, ¿no? Por los grandes, principalmente los grandes entes económicos, ¿no? Dado que se puede utilizar como medio de la propia reproducción y producción de capital, ¿no? No que tenga un valor comercial, pero para poderla transportar, para poderla que llegue a nuestras casas, para que llegue a la industria, para que llegue la maquila o algún sector de servicios, pues se necesita ser tratada por medios de procesos de extracción, potabilización, suministro, canalización, embotellamiento y distribución de líquido. Es ahí donde contiene ya el valor el agua y por lo tanto así es como tratan o es los organismos operadores o los procesos de municipalización, ahí es donde se encuentra el cobro, ¿no?
Esto lo menciono porque el proceso de hidraulización, o bueno, de más bien cómo es que se va formando el sistema hidráulico en la ciudad, pues va también, así como les conté el tránsito rápidamente del desarrollo de la ciudad, pues así también ocurrió con el sistema hidráulico, ¿no? Se van formando, pues sí, medios más técnicos, mucho más sofisticados, pasamos de canales, acueductos, tubos de fierro y después ya grandes pozos y con grandes obras de infraestructura masivas, y pues eso hace que el agua misma comience a estar en medio como en los procesos de producción. Cuando se comienza el proceso de industrialización aquí en la Ciudad de México, el proceso agudo fue en la década de los 40, pues las grandes obras de agua iban destinadas a esa, no al consumo doméstico ni al uso público, ¿no? Entonces la gente comenzaba a hacer pozos domésticos, comenzó a tener organización también local para poder acaparar el agua y comenzar a tener sus propios bienes, ¿no? Ya después, pasados los años 50, es como se empieza a formalizar mucho más ese proceso y por lo tanto también se vuelve un ente acaparador de las instituciones, ¿no? Entonces, la hidráulica aparece como un proceso del propio producción del espacio metropolitano, ¿no? Y esta hidráulica no solo está en términos técnicos ni tecnológicos, sino tiene este contenido ya meramente político, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Ya en los 50, 60 ya había una intención de poder formalizar ya el acaparamiento de agua en términos de uso doméstico y también de uso público, pero ya es en los años 80 que una serie de políticas y de legislaciones comienza a ya haber este desmantelamiento de las gestiones comunitarias y del suministro de distribución de agua. Incluso ya había los pozos domésticos que la gente misma hacía, pues ya había sanciones hacia esa gente. En los años 80 comienzan a operar estas sanciones. Y no es hasta 1992 que se formaliza lo que se conoce como la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Esta ley que se crea precisamente en el proceso más álgido del neoliberalismo en México. Y es la actual, eso es otra cosa que sigue siendo como trágico, a mi ver, que sigue siendo la ley vigente, ¿no? Entonces, pues esta ley, en términos muy generales, dice que solo existe una autoridad hídrica, que es la Comisión Nacional de Aguas, y que las concesiones privadas no hay mucha mediación, ¿no? Y pues están encima de organismos operadores de agua potable municipales y la disposición de aguas residuales, ¿no? En síntesis, pues ya se puede equiparar la LAN, cuando la ley es demasiado emborroso porque son leyes, ¿no? Y cuando escriben abogados y abogadas suele ser muy complicado, pero ya en las entrañas, entre líneas, uno se da cuenta que efectivamente lo que enuncia es que no importa dónde va el agua, si es doméstico o industrial, simplemente se tiene que dotar, ¿no? Juan Manuel, Entonces aquí, Juan sí, Manuel, si puedes ir terminando en 3 minutillos o 4. claro. En Vale. este sentido, yo quisiera solo cerrar y hablar rápidamente. Hay dos fuentes muy principales de agua en la ciudad. Una son las externas y las internas. Las externas vienen de un sistema muy grandote que se llama el sistema Cutzamala, y las internas son también aprovechamientos y pozos que principalmente subterráneos, ¿no? Lo interesante es de que el uso doméstico sigue siendo el predominante, pero como les comentaba, en la ley general y en términos muy generales, pues no hay todavía una distinción amplia pues bueno, si sigue siendo el uso doméstico el predominante, pues no puede acontecer que mañana esa agua se destine para grandes construcciones y obras, ¿no? Y es aquí donde comienzan, yo quisiera hablar de manera rápida de los conflictos que ha habido últimamente, ¿no? El primero es un municipio que se encuentra muy al norte de la ciudad, se llama Coyotepec, los últimos municipios que tienen un sistema comunitario de agua. En el 2016 ese sistema comunitario intentaba ser arrancado a la comunidad y la propia gente salió a defenderlo, ¿no? De hecho, compañeras y compañeros tuvieron que ser presos y bueno, hubo un proceso ahí también de acompañamiento hacia ellas, ¿no? Actualmente ya hay un más seguimiento del caso, ¿no?
Y el otro es de una colonia que se encuentra al sur de la ciudad, que también ha estado pugnando por la defensa del agua. Las grandes construcciones y los grandes predios que estén construyendo ahí están acaparando o incluso malbaratando, porque las construyen sobre los propios manantiales y por tanto el agua se está tirando. Esta colonia en particular en realidad se llama Santo Domingo. Históricamente ha tenido desabasto de agua, ¿no? Se encuentra construida sobre roca volcánica y es muy difícil tratar de extraer agua, ¿no? Y ahora, en lo que el año pasado en la pandemia, pues tuvieron muchos problemas de abastecimiento de agua, ¿no? Siendo que era muy necesario tenerla, no solo para el aseo y lavado de manos, ¿no? Y pues bueno, solo cerrar rápidamente que, como les comentaba, estos eran apuntes que estoy organizando, quería compartírselos y no dejar a un lado que estos análisis y estos apuntes tienen que girar y estar siempre en contacto con pues, los movimientos, ¿no? Y con estar pugnando con el control popular y comunitario del agua, con una perspectiva incluso ecológica. Aquí tenemos demasiados problemas ya incluso de disponibilidad del agua. Y bueno, principalmente también de género, ¿no? Las compañeras que han estado las compañeras de Santo Domingo, de Coyotepec, pues bueno, han sufrido también, ellas exponen el cuerpo por defender esto. Y pues bueno, al final me parece que no queda más que impulsar alternativas a la Ley General de Aguas y principalmente a todas las sinergias que se encuentran ahí, ¿no? Y pues esto quería compartir. Muchas gracias. Disculpen que me estaba alargando. Perfecto, Juan Manuel. Muchas gracias. La verdad es que muy interesante la contraposición que has puesto de alguna manera entre lo público y lo común, porque, bueno, desde el punto de vista de la gobernanza es un puzzle complicado y bueno, es un poquito de hecho también de lo que creo que Laia también nos va a hablar en su presentación sobre la propiedad colectiva de los bienes comunes como mejor política ecofeminista, el caso del agua. Así que Laia, cuando quieras, adelante. Vale, hola, buenas tardes. Mientras comparto la pantalla, también agradecer la organización de las jornadas, no solo por invitarnos, sino también por organizarlas y poder participar de ellas durante el día. Bueno, pues sí, como me han dejado un poco el hilo preparado, porque bueno, mi presentación sí que me iba a centrar en temas de gobernanza público-comunitaria en el ciclo integral del agua y en cómo incorporar criterios ecofeministas en esta gestión del agua. Y para hacerlo voy a poner el caso de la propuesta de observatorios ciudadanos del agua, que actualmente está apareciendo sobre todo también aquí en el norte, y también los resultados de un estudio que hicimos para la entidad de Ingeniería Sin Fronteras, que partía de la necesidad justamente de ver cómo se incorporaba esta visión ecofeminista en los servicios del agua, a raíz también de la remunicipalización, de los procesos de remunicipalización que se están dando actualmente, ¿no? Como sabéis, en las últimas décadas ha habido un reimpulso de estos procesos de remunicipalización del servicio, no solo del agua, también en otros ámbitos, como por ejemplo la energía, y se han dado en todo el mundo. Estos procesos comparten, ¿no?, la necesidad de recuperar la privatización de estos servicios después de muchas décadas de políticas neoliberales. Aquí en Europa, estos procesos de expropiación de los bienes comunes se han dado con la complicidad del Estado, ¿no? Y se han dado a través de externalizaciones, de concesiones y de partenariados público-privados en los que el Estado ha ido cediendo poco a poco, o no tan poco a poco, el control de las infraestructuras públicas, ¿no? Y le ha ido cediendo al capital privado mercantil. Todo esto se ha hecho también construyendo marcos normativos y jurídicos, no solo estatales, sino también europeos, en los que han ido consolidando esta alianza entre el Estado y el capital. Una de las consecuencias de esta alianza público-privada han sido las externalizaciones de servicios. Y aquí en Barcelona, en concreto,
tenemos un caso paradigmático que es la gestión del agua en manos de la actual multinacional francesa, que es Agbar, y que reiteradamente el Movimiento por el Agua de Cataluña, Aigües Vida, ha ido denunciando la irregularidad del contrato actual de Agbar con el área metropolitana. Ha denunciado también el abuso en los cánones de la tarifa, ha denunciado el traspase de recursos públicos a través de empresas mixtas a esta empresa privada y en general la falta de control por parte de los propios gobiernos municipales y regionales sobre la gestión de estas infraestructuras. Agbar actualmente gestiona el 90% de los municipios de Cataluña en concreto y tiene la gestión del área metropolitana de Barcelona, que está compuesta por 36 municipios. Pero eso no solo pasa en Barcelona, sino que España ha tenido un proceso similar en el que en las últimas décadas ha pasado de tener un modelo principalmente de gestión pública a un modelo de monopolio privado, también en manos de dos grandes operadores como son Agbar o Aqualia, ¿no? que también operan mucho en América Latina. Frente a eso, el movimiento por el agua pública y los procesos de remunicipalización, sobre todo a partir de los 2000, empiezan a incorporar dentro de la hoja de ruta de las remunicipalizaciones no solo el acceso universal, no solo garantizar el acceso universal al agua, sino también crear modelos de gobernanza público-comunitarios en los que se incorporen mecanismos de control y participación ciudadana, ligados también a criterios de justicia ambiental y social. Una de las consecuencias, digamos, de esta acción política, sobre todo creo aquí en Europa, ha sido la creación de observatorios ciudadanos del agua, que son los dispositivos que más se han utilizado para crear estos espacios de cogobernanza en los que introducir el control, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión de todo el ciclo del agua. No hay un modelo en concreto de estos observatorios, de hecho, pues se van construyendo dependiendo del contexto y también de los actores de cada lugar, pero igual los más referentes actualmente pues son, por un lado, el Observatorio de París, que en este caso fue creado por el propio gobierno municipal después de un proceso de remunicipalización, y aquí en Cataluña el Observatorio del Aigua de Tarrasa, que en este caso fue impulsado por el propio movimiento social y que ha conseguido remunicipalizar el servicio a la vez que crear este espacio de cogobernanza. Pero estos espacios, como decía, tienen un reto importante por delante, ¿no? Porque si realmente quieren ser algo más que un espacio formal de participación ciudadana, ¿no? y superar eso para ser espacios que realmente puedan erosionar el poder del capital. Porque aquí nosotros creemos firmemente que la batalla de recuperación de los bienes comunes debe ser uno de los objetivos centrales en las luchas contra el cambio climático. Porque, bueno, como hemos visto en estos procesos de privatización, si el principio fundamental, ¿no?, del capitalismo son las relaciones de propiedad capitalista, los retos de una sociedad ecológica debe ser consolidar nuevos derechos de propiedad colectiva que desmercantilicen los bienes comunes y que pongan hincapié en la cooperación y participación. Y este es un poco el sentido de la propuesta que Aigües Vida hace con la creación de un observatorio metropolitano para la gestión del agua en el área metropolitana. Y que la creación de este observatorio forma parte de una estrategia más amplia que tiene que ver justamente en cómo recuperar este servicio que, como decía antes, está en manos de Agbar, y también poder afrontar estos retos que nos pone por delante el cambio climático. Y fue un poco dentro de este proceso que Aigües Vida empezó a pensar en cómo incorporar una visión ecofeminista en estos espacios de cogobernanza.
Y aquí es donde, bueno, realizamos este estudio, que en realidad es una primera propuesta que creemos que tiene que evolucionar y enriquecerse con otras miradas y conocimientos, y que quiere presentar los principios básicos de esta posible gobernanza ecofeminista del agua. Para hacerlo nos basamos pues, en los marcos teóricos y las prácticas situadas pues, que ya tenían las teorías del ecofeminismo, toda la experiencia acumulada en la gestión de bienes comunes y también en la propia práctica, ¿no?, del feminismo en su actividad política. Estudiamos también algunos casos que ahora mismo no detallaré y a partir un poco de este análisis definimos una primera propuesta que tiene que ver con estos 4 ámbitos, ¿no? Definimos en 4 o resumimos en 4 los ámbitos principales para la gestión para una política ecofeminista en la gestión del agua. Cada uno de estos principios está apoyado en varios criterios que permiten concretar y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, yo voy a presentar rápidamente la idea de estos 4 ámbitos, no lo haré en detalle, hay el informe también que se puede consultar. El primero de estos ámbitos lo denominamos economía por la vida, ¿no? Y cuando hablamos de economía por la vida nos referimos justamente a cambiar la lógica de la mercantilización por la de la sostenibilidad y por tanto pasar de la vieja a la nueva política del agua. Es decir, pasar de las políticas de oferta, ¿no?, ligadas siempre a un consumo creciente, a políticas de demanda orientadas a la racionalización del consumo. Por lo tanto, supone una nueva dimensión del ciclo del agua que tenga en cuenta, ¿no?, pues las dimensiones sociales, ambientales, técnicas y económicas. Estamos hablando también de pasar de un modelo de empresa cliente a un modelo de empresa ciudadano, ¿no?, en el que el ciudadano pueda tener un rol activo en esta empresa, ¿no? Y que se exija también pues, la obligatoriedad de la inversión de los beneficios en tecnología y en las propias infraestructuras, que haya una apuesta clara por la proximidad, ¿no?, y la contratación responsable y una no dependencia de estos mercados globales, que se gestione en términos de criterios de equidad, ¿no?, y que por lo tanto se apliquen políticas tarifarias y también que se garantice el no corte del suministro en situaciones de vulnerabilidad y también que se haga bajo criterios de sostenibilidad económica, ¿no? Y por ejemplo, pues con la realización de la evaluación de usos y del impacto ambiental. Laia, 4 minutitos. Sí, acabaré antes. Gracias. Por otro lado, en la ecodependencia, aquí queríamos situar sobre todo dos ideas clave, ¿no? Por un lado, lo que se comentaba también anteriormente, que es la interdependencia, ¿no? La interdependencia como la base en las relaciones humanas y no humanas y en el entorno. Y también poner de manifiesto que las consecuencias del cambio climático no afectan igual a todo el mundo, ¿no? Ni que todo el mundo tiene la misma responsabilidad en la huella ecológica. Y por lo tanto, que si tenemos que ir a un proceso de decrecimiento del uso del agua, que este se haga mediante un proceso decidido con criterios de equidad y de justicia social. Y que por lo tanto se responsabilice directamente a aquellas empresas y países con mayor grado de responsabilidad en esta crisis ambiental. Creemos también que es básico promover un nuevo cambio de valores y de hábitos en la ciudadanía y recuperar este vínculo entre el agua y la población, ¿no? Hacer también un cambio en los operadores, es decir, pasar de ser prestamistas de servicios a ser empresas ecosistémicas para la sostenibilidad, ¿no? Y a introducir pues, mecanismos, por ejemplo, de auditorías de consumo vinculados también a políticas de restricciones de consumo con criterios de calidad o cantidad. Y como decíamos, aplicar criterios de justicia global, ¿no?, también en la política del agua, que tengan en cuenta las desigualdades de partida. Otro ámbito muy importante que desde el ecofeminismo, ¿no?, y desde el feminismo se ha ponido siempre sobre la mesa es cuestionar el papel de la tecnología y el origen de la forma de producir conocimiento, ¿no?
Es decir, la misma problemática del cambio climático ha sido concebida desde una mentalidad androcéntrica y colonialista. Y por lo tanto, frente a eso, se propone la creación de espacios donde se vincule el conocimiento experto y no experto. Y aquí, por ejemplo, en el Observatorio de Terrassa ya se ha puesto en funcionamiento una taula que la componen escuelas, academias, ciudadanía, movimiento, y que está teniendo realmente muy buenos resultados. Por otro lado, pues eso, ¿no? Conviene potenciar la investigación, esto como elemento muy importante, y desarrollar también formas innovadoras de interactuar con el mundo científico, que conflictúen el problema del cambio climático, que consensúen los temas y ámbitos de investigación, que incorpore la perspectiva de género e interseccional, que se innove también en metodologías de participación y cooperación, etcétera, ¿no? Y por otro lado también fomentar el conocimiento del ciclo del agua por parte de toda la ciudadanía. También pues, desarrollar indicadores en todos los ámbitos de gestión, poder realizar auditorías ciudadanas, promover una capacitación y formación continua para todos los agentes implicados y reconocer las aportaciones y saberes que vienen de otros territorios, así como la genealogía de las propias luchas por el agua. Y por último, pero no menos importante, ¿no? Como decíamos, la remunicipalización de servicios públicos lleva a poder imaginar nuevas instituciones comunitarias, ¿no? O nuevos espacios de participación. Es verdad que aquí puede haber distintos formatos, que es un debate que está pendiente y en construcción, pero estos dispositivos abren la puerta a imaginar estas nuevas formas de institucionalidad. Y aquí hay dos grandes cuestiones, ¿no?, que me gustaría abordar cuando pensamos en estos mecanismos. Por un lado, tener presente que hay siempre que existe una tensión latente entre el actual modelo de participación ciudadana y la creación de una nueva institucionalidad público-comunitaria. Y que en este proceso seguramente es imprescindible que estos modelos de gobernanza sean construidos con todos los actores y de consenso con todos los actores, tanto técnicos, profesionales, políticos, sociales, económicos, ¿no? Y este es un poco el sentido de la propuesta del Observatorio del Área Metropolitana de Barcelona. Y también que en este proceso la institución va a tener que aprender a hacer y ser otro tipo de institución, ¿no? Que por un lado sepa conjugar espacios de gobernanza en los que se respete la autonomía y el protagonismo ciudadano, y a la vez que podamos garantizar también la función pública de estos recursos, ¿no? Y que evidentemente se garanticen mecanismos democráticos y de control ciudadano con acceso a los datos, a las informaciones primarias, etc. Y por otro lado, ya para terminar, tenemos el reto también de cómo construir nuevos organismos que no reproduzcan de base las desigualdades de género, raza, edad. Es importante reconocer estas desigualdades y no dar por hecho la diversidad o la no discriminación cuando esta no está asegurada. Y para eso, bueno, pues tenemos como reto cómo creamos nuevos espacios de cura y de atención a la comunidad en los dispositivos de participación política, pero tenemos también muchos aprendizajes. Perdón que no he pasado las diapositivas. Tenemos también muchos aprendizajes de las propias prácticas feministas que señalan ya algunos criterios, ¿no? Como pues, el reconocimiento de la reciprocidad, la visibilizar las desigualdades, reconocer el conflicto, trabajar en red, ¿no?, para hacer mayor incidencia política, crear estructuras flexibles y adaptables, realizar una evaluación continua. Bueno, aquí tenéis algunas que no entraré en detalle, pero que son ya sabidas por el movimiento feminista, ¿no? Y ya para acabar, como decía al inicio, ¿no?, el primer gran valor ecofeminista, a nuestro entender, es la recuperación de estos servicios, de las infraestructuras públicas, ¿no? Porque necesitamos morder los sistemas de propiedad capitalista si realmente queremos cambiar las formas de producción y avanzar hacia sociedades ecológicas y socialmente más justas. Muchas gracias. Gracias, Laia. La presentación
densa y bien focalizada, queda mucho que pensar. Antes de pasar a los siguientes ponentes, dar la bienvenida a María José Lubertino, Sayan Nudali, que ya han escrito algunos comentarios en el chat. María José, comentas, preguntas que cómo te puedes involucrar en la red. Bueno, quizá el primer paso sería visitar la página web. Esto es una red cerrada en el sentido de que es una red que se creó bueno, con una financiación muy concreta de la Unión Europea, pero evidentemente la red va a continuar y se tratará de construir lazos a partir de ahora desde un punto de vista más práctico y no tan institucional. Shayan, abordaremos tu pregunta al final de las ponencias. Gracias por el input. Y bueno, María José, respecto a las presentaciones, yo creo que sí que se podrán hacer disponibles. Tenemos que chequear con los ponentes y las ponentes. Y sin más dilación, pasamos ya a la última de las ponencias de Pau y Edurne. Nos van a hablar de la ciudad como barrera a la gestión del agua rural. De nuevo, nos ponen un poquito en perspectiva la gestión del agua en las ciudades. Así que nada, cuando queráis. No sé si empezar yo o si Edurne, da igual. Bueno, yo he escuchado con toda la atención que he sido capaz a todos ustedes y evidentemente mi lenguaje no es el lenguaje académico de todos ustedes o de la porque yo soy no sé qué soy, pero soy un activista viejo ya y que a mis 50 años empecé porque me di cuenta de que en mi pueblo, en Girona, que es desde donde estoy hablando, había una problemática que durante 50 años había desconocido, ¿no? Bueno, esto me hizo tomar conciencia, por no decir enfadarme conmigo mismo de entrada y con cómo nos llega la información a los ciudadanos de cosas tan básicas como es el agua. Y entonces, producto de esta rabia, pues de esta frustración de ver que se había producido un trasvase en el río que pasa por mi pueblo y que este trasvase, pues la gente no éramos y continuamos, creo yo, no siendo lo suficientemente conscientes de las consecuencias que tiene. En concreto, en el río Ter, que es un río pequeño, es un río de unos 12 metros cúbicos por segundo en cabecera. Por lo tanto, es un río mucho más pequeño que el Segre, que es un principal afluente del río Ebro. Y en cambio es un río que está suministrando desde hace 50 años la mayor parte del consumo de agua potable en Cataluña. Entonces, esta situación es la que hizo pues, que tomando conciencia de esto, pues intentáramos hacer alguna cosa. En este sentido, nos dimos cuenta de que realmente no podía solo haber un debate de tipo intelectual, un debate de tipo académico, sino que teníamos de conseguir, sin entrar en ningún tipo de demagogia, pero sí de tomar conciencia desde ciudadanía, desde la gente en la calle, ¿no? Y en este sentido, pues se nos ocurrió tuvimos muchas ideas, pero al final la que prevaleció fue la de desconfiar sistemáticamente de la información que se nos pasaba desde la administración y ser nosotros mismos los que consiguiéramos obtener esta información para publicarla y para que de esta forma pues, pudiera haber una presión, crear presión para que se nos tuviera en cuenta. Lo estoy resumiendo tanto como puedo, aunque me cuesta mucho, para de esta forma sentarnos en una mesa para poder hablar de cómo renegociar
una cosa que no se había negociado nunca porque se nos impuso durante la dictadura y a nadie se le preguntó si le parecía bien o no le parecía bien que se llevaran la mayor parte del agua a otra ciudad, que es Barcelona. En el año 2006-2007 llegó a ser muy abusivo y la cantidad de agua del río Ter que se iba al área metropolitana de Barcelona llegó a ser de casi el 90%. Esto fue un momento puntual, pero de forma sostenida esto ha venido representando siempre mucho más de la mitad del caudal promedio anual del río. Durante 6 meses estuvimos aguantando pacientemente reuniones quincenales una tras otra. Los tecnócratas, los ejecutivos de la Agencia Catalana del Agua, o sea, de la Generalitat de Cataluña, del gobierno autonómico, que hoy por hoy es lo que tenemos, se nos quitaban de encima con diapositivas muy técnicas, con una información que no podíamos ni podemos fiscalizar de ninguna manera. Y al final, cuando decidimos que nos levantábamos y que nos íbamos, lo hice saber a los medios y tal, y de esta forma llegó desde arriba, desde el presidente de la Generalitat, llegó una presión a estos ejecutivos funcionarios de alta graduación que tenían de tomar partido y tenían de cambiar la actitud. En este sentido, pues llegamos a un acuerdo que lo aceptamos y lo firmamos, y en el 2028 se nos promete que a partir de un conjunto de medidas muy amplio, que ahora no voy a aburrirles, pero de que solo, lo digo abriendo y cerrando comillas, se llevarían una tercera parte del río hacia Barcelona. Este es el compromiso político, no es una ley. Tampoco, si fuera una ley, sería una garantía de nada, porque las leyes, no sé en sus países cómo funciona, pero aquí las leyes no siempre son para cumplirlas, sino para justificar el trabajo de unos señores que se ganan la vida haciendo leyes, ¿verdad? Porque no se cumplen. No se cumple la directiva europea, no se cumple la normativa española, no se cumple la normativa catalana, no se cumplen y no lo digo en plan así, no sé, catastrofista, pero es la realidad. Y ya veremos si el 2028 esto será verdad o no será verdad, pero evidentemente nosotros continuamos desde hace 5 años y medio yendo cada día al río, tomando una fotografía del nivel del agua, guardando la foto cautelosamente y pasando esta a una hoja de cálculo para pasarlo a los medios cuando convenga. Que va a convenir porque cada año es la misma película. Nosotros vivimos una sequía cíclica. Nosotros, la sequía, cuando se produce una situación de trasvase como la que nosotros padecemos, pues es una sequía cíclica. O sea, no hay unos derechos de agua que se han ido acumulando durante décadas, durante siglos, y que en este momento nosotros hemos hecho estimaciones de que son 2,5 veces el caudal promedio del río. Ojo al dato, porque cuando se llega a aberraciones de este tipo te das cuenta de que estás en un camino muy difícil. ¿Cómo puede haber unos derechos de agua acumulados que sean 2 veces el caudal promedio del río? Pues es una pregunta, parece una tontería, pero es que no lo es que es así. Y entonces, pues seguiremos atentos. No quiero alargarme más porque Edurne tiene sus 5 minutos que os va a hablar de temas como son la participación y la remunicipalización del servicio en Girona, que es en lo que estamos en este momento. Quedo a vuestra disposición. Gracias. Vale, pues sí, yo me voy a centrar, pues ya situando un poco la problemática, y ahí serviría un poco de vínculo con lo que ha explicado Laia y con lo que ha explicado Pau, ¿no? Porque también hablo de Girona, pero desde la problemática y la situación de Girona, pues un poco las medidas que se están tomando, ¿no? en este contexto. Voy a compartir la pantalla.
Bueno, hace bastantes años yo que ya estoy trabajando ya cuando trabajé en remunicipalización del agua justamente con la tesis sobre Tarrasa, ya empecé a trabajar desde el agua urbana como un común, ¿no? Con la paradoja que todo esto conlleva, porque el agua, pues como os he dicho, es un bien común, de los típicos tópicos vinculados al acceso a la tierra, en la gestión comunal de recursos, etcétera. Pero sin embargo, cuando nos vamos a la esfera urbana, pues está enmarcando pues quizás en un marco teórico de los comunes emergentes o los comunes urbanos, ¿no? Entonces, un poco desde ahí ya fue empezar a analizar qué estaba pasando con el sistema con el servicio de abastecimiento en términos estructurales, cuál era su naturaleza, de dónde venía y en qué momento se dio pues ese paso de lo público como ese paso de lo público como de la comunidad, o sea, de lo común, ¿no? Desde esos gobiernos urbanos que eran también desde la gestión comunal, y se pasa a un servicio urbano que se concibe desde la titularidad pública, pero desde sistemas de gestión empresarializada, gerencial y por lo tanto desde lógicas del privado, aunque sea en titularidad pública también el operador, ¿no? Eso ya lo empecé a trabajar hace tiempo y entonces ahora ya más situada en Girona, pues estamos más con la parte del observatorio, también porque ya venía yo analizando el observatorio de Tarrasa en su constitución y todo el proceso después. Entonces, por eso el título, básicamente. Bueno, ¿qué son los observatorios y qué vinculación tienen con eso del gobierno democrático del agua, ¿no? Yo aquí no me voy a extender porque solo tengo esos 5 minutos y bueno, la haya explicado bastante, pero sí que creo que es muy interesante como una herramienta para reformular la relación con el agua. O sea, no solo gestión en sí, sino es cómo entendemos la relación con el agua. Y eso nos permite la introducción de una lógica sistémica de relación con el agua y también poner sobre la mesa el agua como sujeto, es decir, parte de ese modelo que explicaba Nick al principio, ¿no? Hegemónico, lo que hace es desubjetivizar el agua, convertirla en una especie de objeto pasivo sin capacidad de acción, ¿no? Y por lo tanto también enajenada de cualquier capacidad de tener derechos, es decir, entendiendo el agua como sujeto, podemos entender el agua como sujeto de derechos, pero también como actor que genera, ¿no? Que genera, vertebra y articula vida. Y sin eso no podemos entonces pasar a entender el tema de la interdependencia, ¿no? ¿Qué quiere decir interdependencia y por qué esos observatorios son estas herramientas estratégicas? O sea, surgen de la recuperación del servicio urbano del agua, pero sin embargo el potencial que tienen es mucho mayor que eso. No es el gobierno solo del agua urbana, sino entender el espacio urbano como una especie de nodo de imbricación, de complejidad, de sistemas complejos, de lógica a lo mejor en términos ya más rizomáticos, ¿no? Que por lo tanto tienen que incorporar también una transversalidad de conocimientos y por lo tanto también de personas, de perfiles, de actores, de sujetos, ¿no? Y ahí es importante entonces ver que el agua no es solo la infraestructura del ciclo urbano del agua, que es lo que gestiona el servicio, sino el agua entendida como articuladora. A mí tampoco me gusta el concepto ciclo integral del agua, pues también es una lógica muy moderna, ¿no? Muy como unidimensional de un círculo que empieza y acaba como si tuviera solo un circuito, ¿no? Cuando en realidad es una lógica mucho más de ramificaciones, ¿no? De sistemas complejos y que se van ramificando y conectando entre ellos. Todo eso que conlleva, pues, la capacidad de repensar, si estamos hablando de reformular la relación con el agua a través también de esas herramientas de gobierno, pues los valores y principios a partir de los cuales nos relacionamos con ese agua, eso nos ayuda, por lo tanto, a incorporar esa transversalidad y a pensar la regulación y los procesos de toma de decisiones. ¿Qué quiero decir? Que eso ya lo ha dicho Laia, es que el marco normativo es que es espeluznante, porque solo mirárselo fomenta una gestión completamente enajenada del agua y completamente utilitarista del agua y que aparte, incluso en el norte global, desprotege a las comunidades locales, ¿no? O sea, estando a lo mejor, como ha dicho el Pau, en sesiones de la Agencia Catalana del Agua, que es la autoridad hidráulica de Cataluña, pues es horrible en ese sentido, pero tiene una visión como muy tecnocrática de la gestión del agua y todo lo que es socioecológico, socioambiental, queda completamente diluido. Entonces, a partir de ahí, y ya no me extiendo, pero si no, no puedo más, no me da tiempo de más. Todo eso porque permite, a partir del control, a partir de esos observatorios, tú generas capacidad de control sobre el agua, sobre hacia dónde va a ir, sobre la garantía de acceso de todos sus tipos de usuarios muy dispares, ¿no?
Y ahí entraría tanto el derecho humano al agua, con todas las interseccionalidades, como en el caso de Girona, que hay una instalación, una tecnología hidráulica del siglo, creo que es XII, que es la sequía Monar, ¿no? Que deriva el agua del río Ter, la pasa, hace todo el ecosistema de las huertas y luego sale. Claro, estas huertas están interactuando con la cotidianidad urbana. Sin embargo, los usuarios de los huertos, de la comunidad de regantes, tienen un rango distinto del que pueda tener la ciudadanía de a pie. Y todo eso se tiene que incorporar en estos observatorios. Yo hablo de Girona, pero cada uno tiene su casuística. El potencial está en que, como trabajas desde lo local, siempre puedes llegar a encontrar cómo vinculas el trabajo de competencias, actores y niveles administrativos. Entonces, aquí es un poco la idea, ¿no? Que es al final es una propuesta de visión sistémica, ¿no? De organizar el gobierno del agua. No es solo un servicio, sino es una lógica sistémica que tiene que vincular estos observatorios con la administración, los operadores, pero es que a través del observatorio están también las personas que componen esos ecosistemas socioecológicos, ¿no? Y aquí es un poco el mapa que hice yo, muy sencillo, ¿no? Pero de lo que a lo mejor es ¿cómo se saca? Bueno, para que se vea, o sea, esto es como el mapa de actores que habría que tener en cuenta en un contexto de Girona, ¿no? Son 3 ayuntamientos que están bajo lo que ahora es el sistema de servicio de agua de Girona. Por lo tanto, de esos ayuntamientos pues existen también los abonados, ¿no? Distintos tipos de actores en cada una de las dimensiones, ¿no? Esto se relaciona con la sequía, que está a otro nivel, que está con el nivel de los ayuntamientos. Y luego por el otro lado tengo la ACA, porque como está la sequía, sí que hay niveles de interacción, ¿no? Porque está el río ahí en medio, no solo el servicio. Estamos hablando del río y estas competencias son de la Generalitat. Bueno, esto es todo el mapa de actores. Y a partir de aquí, pues la propuesta es eso, ¿no? El Observatorio del Agua, el observatorio como un elemento de gobierno del agua, como un devenir común de lo público, ¿no? En este caso, como se trataría de Girona, pues la propuesta es, y ahí en ese observatorio entraría también poder estar generando una estructura para ampliar y consolidar y que poder garantizar aún más ese seguimiento que ha explicado Pau, porque realmente ahora todo se está haciendo muy en precario. La gracia de poder consolidar un observatorio sería que todo esto puede consolidarse y tener más recursos para crecer, ¿no? y intensificar redes para poder ejercer mejor control, pero también desde esa lógica sistémica, ¿no? Como digo, están los tres municipios que tienen que ver cómo se organizan, porque ahora mismo no están organizados entre ellos, pero si se amplía la concepción también del servicio y la visión sistémica del agua, tienen que también organizarse un poco mejor como administraciones, ¿no? Y en este sentido, pues la parte esta del Observatorio del Agua del Sistema de Girona sería una parte de esas herramientas que permitirían eso, y se entiende como ese espacio de cogobierno. Y luego se interactúa con el operador, que en principio, si estamos en un proceso de remunicipalización aquí en Girona, sería público, ¿no? Y a partir de aquí, pues a través del observatorio, pues se vincula y se ramifica hacia el conjunto de la población. Y un poco lo que sale a través de ese mapa de actores que presenté de Girona, pues la composición sería un poco esta. El agua está en el centro, entonces tenemos aquí también la Universidad de Girona con el campus del agua, pues implicará la investigación desde lo común y desde los intereses de las personas y las comunidades que habitan el ecosistema este, ¿no? La ciudadanía, que sería la parte más de lo urbano, los usuarios, que sería toda la parte más sistémica, la administración y el operador o los operadores. Bueno, esto conlleva bastantes dificultades, tanto legales, dinámicas de la administración, procedimientos, problemas económicos también, de dónde salen los recursos, qué se financia, qué no se financia. Se ponen en juego y afloran un montón de miedos y también se han detectado pues, debilidades que pueden provenir tanto de los propios actores sociales como de los propios actores políticos, ¿no? Y así, en términos de conclusiones, lo interesante de estas propuestas es la capacidad de replicabilidad, ¿no? Por esa capacidad adaptativa inherente, que la toma de decisiones no es el votar, sino la parte de la coproducción, la parte del pensar, la parte de generar esa política pública, que es un modelo, por lo tanto, que se basa en la capacidad de generar, tanto con instituciones preexistentes, yo ahí le siento potencial incluso más allá del norte global, es decir, en espacios como México, por ejemplo, donde aún existen los comités de agua,
pues es una manera también de entrar y poner en valor esos organismos, no como anexos que llegan donde el servicio de abastecimiento a veces no llega en casos de ciudades, sino como actores también, ¿no? Que están también formando parte de una estructura más grande y más transversal, ¿no? Y siempre basado pues justamente en todas esas necesidades, ¿no?, específicas de los territorios y sus actores, ¿no?, humanos y no humanos, ¿no? Y a partir de aquí, pues yo creo que eso es lo que, bueno, pues como lo más importante yo creo que pueden aportar estas herramientas, y que en el caso de Girona creo que es muy interesante porque creo que no lo hemos dicho, pero es una ciudad que está articulada y cruzada por 4 ríos. O sea, hemos hablado de la problemática del Ter, tenemos la infraestructura de la sequía Monar, pero está el río Oñar, que es si me veis en internet, el que pasa por la foto del barrio viejo, que se ve en las fotos siempre en internet, y luego uno que es de carácter más mediterráneo, que a veces va seco y de repente baja, que es el Gallegans, y el Güell, que ha sido derivado un montón de veces. Es decir, es una ciudad que está ramificada en medio de un sistema hídrico muy potente, ¿no? Y por ahí es también donde incluso un observatorio tendría aún más peso, ¿no?, para poder garantizar, pues al final todas esas garantías de derechos de justicia hídrica. Y ahí no lo he dicho, pero yo creo que uno de los conceptos que son muy interesantes para ese tipo de propuestas es el de los territorios hidrosociales de Boulens, que yo creo que casa muy bien también con una lógica. Es decir, ¿cómo aterrizamos los territorios hidrosociales de Boulens? Pues una propuesta es desde los comunes, y a lo mejor un instrumento podrían ser los observatorios, o al menos este es mi marco de referencia para análisis teórico, ¿no? Pero Muchas gracias, Edurne. Muchas gracias. La verdad es que tenemos aquí material para seguir hablando. Me consta que, o al menos yo personalmente, que me he quedado con más ganas de saber de los casos de Juan Manuel, de México. Así que, bueno, ahora de momento vamos a abrir la ronda de preguntas porque hay algunas cuantas de la audiencia, pero no perdamos de vista el caso de México y a Juan Manuel. Y para esto voy a dar la palabra a Nick, que nos va a ayudar un poco a moderar esta segunda parte. Gracias, Sergio, y también para rizar el rizo, gracias a todas y a todos que habéis expuesto. Creo que tenemos amplio material de que hablar. Y bueno, voy a empezar con... disculpad que estoy buscando las preguntas. Vale, sí. Para Juan Manuel. A ver, de Shayan Durali. ¿Existe actualmente algún canal democrático legal para administrar o gestionar el agua de manera conjunta entre el gobierno y los sujetos? Y otra pregunta también. ¿Hay algún discurso o narrativa por parte del actual gobierno para hacer del agua un bien común? Sí, respecto a la primera pregunta, efectivamente sí existen canales que permitan la participación también ciudadana. Comentaba yo el caso de los sistemas comunitarios, ¿no? Estos sistemas comunitarios siguen impulsándose. Hoy por hoy hay para contarles un poco también de lo que está pasando acá en términos políticos, hay un recambio, hay una correlación de fuerzas interesantes dentro del gobierno. Entonces, diferentes instancias e instituciones, principalmente en la Conagua, también se están impulsando estos canales sean mucho más directos y sean mucho más abiertos, ¿no? El asunto es de que esto va muy lento y no es por, vamos, ¿no?, por mera voluntad política incluso de estos actores que estén dentro de las instituciones, y tampoco porque los propios movimientos estén impulsando. Al contrario, se están agudizando mucho más los impulsos por que los canales sean mucho más democráticos, no solo en la escala de la ciudad, sino también a escala nacional. Hay muchos más casos que hablan de eso, ¿no? Mucho muy sonado es en el norte del país con una población que se llaman, bueno, que se les denomina yaquis, pero en realidad son un pueblo originario muy al norte, en un estado que se llama Sonora. Y pues bueno, estos canales sí siguen impulsándose, ¿no? El asunto es que, pues bueno, este recambio que vino a tomar el gobierno, pues evidentemente heredó
todo lo que les había platicado, ¿no? No solo en términos de infraestructura, sino también en una pregunta que Nick colocaba, ¿no? ¿Para quién responde todo este proyecto, ¿no? Este proyecto de hidráulico y pues bueno, también de gestión del agua, ¿no? Evidentemente siempre ha respondido a las clases dominantes, a las cuales estaban ahí dentro de las instituciones y principalmente tomando el gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, esta herencia que ha tenido esta correlación de fuerzas que están ahí impulsando, pues poco a poco están abriendo los canales, ¿no? Y al tiempo que sigan los movimientos también impulsando, que se abran mucho más, pues va a haber mucha más, pues sí, que sean mucho más flexibles y que existan en términos democráticos esta apertura para poder impulsarlo, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, eso también sigue muy lento, vamos, ¿no? Todavía no hay un discurso claro si se ve desde la perspectiva del bien común, pero sí están, como les comentaba, ¿no? La propia pretensión. En la mañana escuchaba a las compañeras también que están, en su caso, en un caso municipal que comentaba la compañera, si no fue su nombre, pero ella explicaba, ¿no? Que cómo es que llevan impulsando el proyecto y cómo lo van gestando. De manera local, aquí está pasando algo muy similar también, ¿no? Principalmente en espacio rural. Se están dando algunos, pues sí, algunas, discursos de cambio de que el agua es también para todas y todos, y por tanto tiene que ser un bien común, y pues bueno, eso va impulsando también a tener pues esos mismos canales, ¿no? Solo rápidamente comentarles el caso de Santo Domingo. Hace poco, hace más de un mes, ellos y ellas han ganado una lucha y ahora ya tienen un pozo propio, la colonia, ¿no? Entonces van a perforar, van a seguir haciendo la construcción, se conoce como San Luis I el pozo, y pues ese ya va a abastecer a toda esa colonia que les platicaba, ¿no? Ahora viene el turno de defenderlo, ¿no? Porque vienen proyectos mucho más ambiciosos, ¿no? A pesar de que hay un cambio también de correlación de fuerzas ahí, sigue imperando la lógica de, bueno, vamos a modernizar, vienen proyectos inmobiliarios en el sur, entonces, pues sí, esa agua se va a perforar, pero en términos ecológicos y naturales, pues estamos hablando de la misma cuenca o el mismo acuífero, ¿no? Entonces, ahí también es bien importante hasta dónde defendemos esta extracción, ¿no? No solo que sea hacia acá, sino que no se distribuya, ¿no? Y que también sea una defensa mucho más en términos, pues qué sé yo, ya no en términos de la limitación política de mi colonia, sino en términos incluso de la limitación hídrica, ¿no? O sea, defender los acuíferos, defender la cuenca, ¿no? Sí, gracias, Juan Manuel. Y creo que también ahí es donde ya hablamos un poco de no solamente el agua que vemos, sino aquella que esté invisibilizada, que es los acuíferos y donde incluso esa gobernanza se resulta aún más complicada. Otra pregunta. Bueno, yo voy dando preguntas a los individuos y a los particulares, y luego ya paso a una pregunta general también, como para cerrar con una impresión general. Para Pau, también de Cheyenne, dice que sobre la organización del cuidado del río, le parece magnífico que tiene el caudal de manera tan precisa con foto y datos. La pregunta es, ¿cómo se han organizado para esto? Y, más importante aún, ¿cómo han logrado mantener la lucha y resistencia viva? Bueno, esto fue, pues, la idea la tuvimos una asociación que ya no existe, que era el Ateneu Naturalista de Girona, una entidad que funcionaba muy bien, pero que, bueno, cosas de la vida. Y entonces la lucha yo la continué por mi lado, hasta que encontré la posibilidad de meterme dentro de una asociación, una plataforma que en ese momento nacía en Barcelona, que era la Aigües Vida. Aigües Vida estaba muy centrada en lo que era la lucha por la recuperación de la gestión operativa del agua. Y a nosotros nos parecía también muy interesante esta lucha, porque los intereses privados en algo tan esencial para la vida como es el agua,
pues es un mal negocio, ¿no? Porque considerar una mercadería una mercancía, el agua, pues es un error de base, ¿no? Y entonces hicimos como un intercambio de cromos. A mí me interesa recuperar la gestión operativa. Desde Barcelona, como veis, que no os llevéis la mayor parte del río hacia vuestro pueblo, ¿no? No sé si es una forma muy grosera de explicar el tema, pero me parece que se entiende. Entonces, la idea de tomar una medida de presión, que es lo que intentaba explicar antes y me parece que se ha entendido bastante bien por lo que veo, es esta, es decir, cómo poner entre las cuerdas a todos estos tecnócratas que administran esto o deberían administrar esto desde las administraciones autonómica y local, porque se nos quitaban de encima, jugaban a ping-pong con nosotros, no nos daban la información necesaria para poder hacer estas mediciones del agua, ¿no? Necesitábamos una, ¿cómo se dice en castellano? Una tabla de equivalencias, una forma de poder ver las regletas que hay cuando pasa el agua y transformar esto en metros cúbicos, ¿no? Y entonces, sin esta información, que es una información ciudadana, no es una información de la administración, la información es de la gente, es nuestra esta información. ¿Cómo nos podían ocultar esta información? Solo para conseguir esta tontería, estuve 3 meses y medio teniendo de insistir hasta que al final se nos dio esta información. Lo digo a modo de ejemplo, ¿no? Pero bueno, y hacer las puñeteras fotos cada día, que tenemos no sé cuántos tropocientos megas de fotos de la regleta con el agua cada día, que es un rollo patatero, pero sí, realmente ha servido. O sea, hemos de decir que tomar iniciativas de este tipo creo que es muy positivo. Y es lo que hacemos, ¿no? Y realmente creo que esto les ha molestado mucho y han tenido de alguna forma de, por lo menos formalmente, intentar cubrir el expediente. Yo no quiero olvidarme de decir una cosa, y es que ya no me creo, no solo los políticos, no me creo todo cómo funciona, y nosotros lo que estamos haciendo es ir a los colegios, ¿eh? Es decir, creemos que esta lucha va mucho más allá de los años que a mí me queden de vida, y esto es un problema mucho más largo, y por lo tanto lo que se ha de intentar es coger gente joven que vaya tomando conciencia de esto para continuar la lucha, porque va para largo. Gracias. Gracias, Pau. Creo que eso habla mucho a la idea de la justicia intergeneracional y sobre todo a la importancia también de que es el concepto de la ciencia ciudadana para empoderar a las comunidades y a las personas para, como dijiste, y lo que me gustó mucho, para poder poner contra las cuerdas a los tecnócratas. Gracias por esa frase, la utilizaré en el futuro. Y otra pregunta para Laia y Edurne. Y es, en vuestra opinión, la remunicipalización, disculpad por mi castellano también, son varias sílabas, pero la remunicipalización es la remunicipalización una vía efectiva para crear un gobierno del agua. ¿Cuáles son vuestras experiencias al respecto? Y gracias, ya no has exagerado con las preguntas. Invito primero a Laia y después a Edurne. Iba a decir a la inversa porque Edurne tiene más experiencia, sobre todo con la puesta en marcha del Observatorio de Terrassa, ¿no? Bueno, no hay, yo, a mi entender, creo que no hay una respuesta para eso, sino que, bueno, es una vía que se ha abierto, que abre, como decía también en la charla, abre espacios, ventanas de posibilidad. Y el reto está justamente en eso, ¿no? En que no sean un espacio de participación más, que sea consultivo, bueno, que sea más performativo, digamos, que no con capacidad de incidencia, ¿no? Pero esta es la batalla a realizar. O sea, la remunicipalización en sí es un primer paso, ¿no? Que es, bueno, volver un poco el control de
del servicio a la administración, pero eso no quiere decir que se haga con criterios de democracia y de participación ciudadana, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que esperemos que sí, estamos en ello, pero bueno, pero el camino es difícil, el camino es complicado. No sé qué piensas tú, Edurne. Vale, a ver, el camino es súper complicado, o sea, yo no me he podido detener, pero ese cuadradito azul de las dificultades, eso es una síntesis, o sea, esas dificultades que salen solo 7 es un meollo bastante importante. ¿Qué quiero decir? Que te puedes encontrar que hay voluntad política y te puedes encontrar que no hay voluntad política. Y ahí se complica aún mucho más, porque estamos hablando de algo que tiene que ver con epistemología, o sea, es como un cambio mucho más estructural. Entonces, o sea, de repente, ahora hablo ya de Tarrasa, por ejemplo, hay una voluntad política y hay una voluntad por parte de la administración, de los técnicos, que de alguna manera son los más aventajados porque como han vivido el proceso de remunicipalización, que en sí ya fue como parte de esas maneras de trabajar, pues ya llevan un background, ¿no? Y aún así continúa habiendo desajustes en la comprensión cuando se comunican, ¿no? Entonces, incluso cuando se ponen medios y las cosas van más o menos bien y tienes una sociedad de base muy organizada, incluso es complicado. Pero es una vía efectiva para crear el gobierno del agua. Yo creo que de momento es la más efectiva que hemos conseguido generar, que no sea lo que decía Laia, el enésimo espacio de participación random, de lógica de lobby y sin ningún tipo de arraigo social, ¿no? Entonces yo creo que el potencial está y creo que de momento son las vías efectivas que tenemos, pero hay que desarrollar muchísimo. O sea, yo creo que ha estado muy bien que Tarrasa exista, porque a pesar de todas las dificultades y de todos los aprendizajes también de las cosas que como se hizo por primera vez, pues ahora a lo mejor han servido para entender cómo hacemos diferente, pero a la vez es un proyecto realmente está funcionando. Entonces, pues ahí tienes algo de lo que te puede inspirar. O sea, al final, cuando tú propones algo nuevo, lo que primero falta es la capacidad de imaginar la propuesta. Y tener un ejemplo como Tarrasa, que es algo material y tangible, te empieza a permitir imaginar cómo tú harías una cosa a lo mejor que es diferente, pero ya te permite tener pequeños asideros de concreción. No sé si he respondido mucho a la pregunta, pero yo diría por ahí. Yo quería, ¿se puede añadir una cosa? No, porque Edurne me ha hecho recordar que es verdad, aparte de la parte política, en Barcelona sobre todo, ¿no? Con Akbar, o sea, yo creo que lo que pasa con el agua no pasa de igual forma con la energía o con otros tipos de bienes comunes esenciales, ¿no? Y es que, como mínimo aquí en el Estado español, Akbar es una empresa que tiene realmente mucha influencia política y económica, que está imbrincada en todo el tejido productivo y político de la ciudad y que no está dispuesta a que le quites su parte de poder en la administración del recurso. Y de hecho, un ejemplo de eso fue que bueno, el movimiento Aguas Vida en Barcelona, que promovió una consulta ciudadana, un referéndum, para preguntar si la ciudad de Barcelona quería que la gestión del agua fuera pública y por lo tanto recuperar este control. Bueno, pues la consulta finalmente no ha sido posible realizar porque en el momento uno que el movimiento hizo el anuncio de tal iniciativa, Akbar, yo en aquel momento estaba en el gobierno municipal y en el área de participación, empezó a hacer toda una serie de recursos jurídicos para impedir la propia consulta, recursos jurídicos que iban en el proceso administrativo hasta denuncia de políticos, hasta, bueno, mover todos sus hilos, ¿no? Y al final, actualmente, pues bueno, el reglamento de participación que aprobamos que permitía la consulta está anulado a la espera de una resolución jurídica y se consiguió que el Pleno Municipal no aprobara tal consulta después de que el movimiento recogiera más de 26.000 signaturas a favor de este referéndum, ¿no?
Y yo allí sí que vi claramente cómo cuando eso, ¿no? Cuando la participación realmente toca poder, los poderes tanto políticos como económicos se mueven, ¿no? Y el caso del agua es muy flagrante en esto y por lo tanto la dificultad yo creo que es mayor que en otros servicios. Yo añadiría también de Tarrasa, que también tiene mucha tela en eso que ahora ha dicho Laia, también me ha hecho recordar. O sea, Tarrasa, Mina de Tarrasa, es la primera empresa de agua que existió en el Estado español desde el 1842. Y la fundaron y la crearon los industriales de Tarrasa para hacer llegar el agua, porque Tarrasa era un polo de producción textil del siglo XIX, en la línea de Manchester, etc. Entonces, ese control, o sea, ya ahí empezó la lógica privada de gestión del agua. ¿Qué quiero decir? Que el nivel también de poder de la empresa a nivel de poderes locales y de relación de colegueo con la administración era bastante supino. Y se generó en el 2017 un nivel de tensión política en Tarrasa también muy heavy, donde hubo bastantes cosas bastante que no se pueden decir públicamente, pero de malas formas de hacer las cosas y que pusieron evidente incluso como dos cerebros, ¿no? El de la empresa clásica, que era el presidente de la empresa, con el comportamiento que actuaba con unas maneras de clientelares muy de los señores del siglo XIX, por decirlo de alguna manera, con unas prácticas de presión hacia la administración que llevaba a cabo el gerente, que era el gerente que venía de Akbar, ¿no? Entonces fue también muy denso por eso, porque también era un servicio que venía de gestión privada desde el siglo XIX. Sí, creo que sobre todo no hay que olvidarse de la historia y creo que ahí es donde ya Laia dijo una cosa importante que a mí también se me queda, que es la genealogía de los conflictos y al mismo tiempo, ya viendo este proceso de remunicipalización, es también repensar lo que dijiste tú, Edurne, que es reimaginar el agua de otra forma, como sujeto, como entidad activa, y ya vemos otras posibilidades de alternativas a ciertas lógicas, donde ya, por lo menos en España, ya estamos viendo otro efecto, que es la propuesta de dar ente legal al Mar Menor, después de 40 años de efectos del trasvase de Tajo Segura que ha destrozado lo que es la laguna salina más grande de Europa. Así que ya estamos viendo esos frutos. Pues ya, aún quedan 25 minutos y no quiero sacar provecho de una pregunta para todos, como una forma de pensar o de cerrar conjuntamente lo que habéis propuesto todas y todos. Seguida por una pregunta de Panayota y ya cerraremos. Perdón, Ana, si tenías un comentario. Una pregunta. Vale. Entonces, pregunta desde Wigo a las y los ponentes y luego cerrar la jornada con últimas reflexiones. Y creo que esa es una pregunta para todos, que creo que es muy importante, que desde la gente o los ponentes que han hablado desde lo urbano y los ponentes que han hablado desde el TER o desde Terrassa, ¿cómo se puede crear? ¿Qué lecciones hay entre las diferentes posiciones y si las luchas son iguales y pueden ser pueden apoyarse mutuamente? No sé si me he explicado. A ver, mejor dicho, ¿en qué medida creéis que los movimientos urbanos y los extraurbanos pueden converger en torno a otra manera de entender el agua? Y si no hay, si no hay primeras impresiones, doy el dedo a alguien, a menos que haya una primera impresión. Pues yo me animo. Se duerme.
Pues yo creo que hay un problema que yo creo que ya se está como solventando un poco, que es que había como una lógica como de competencia o de no quererse entender, como si fueran como espacios enemigos, ¿no? Y yo creo que últimamente ya voy observando, y creo que tenemos que dar gracias incluso a estas epistemologías del sur, ¿no? Y tal, que han ayudado un poco más a cohesionar, que hay continuidades entre lo urbano y lo no urbano, ¿no? Y hasta el punto que nos sentimos incómodas usando esos conceptos de urbano, ¿no? ¿Qué es lo urbano? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Y yo creo que por ahí sí que se están tejiendo como complicidades y que creo que son necesarias porque al final son conocimientos que se tienen que complementar y más desde una lógica mucho más sistémica, ¿no? Porque lo que pasa en un lugar afecta a otro, ¿no? Y el problema es de los sistémicos que de repente te vas a otras cosas, ¿no? Entras en el agua y acabas llegando a la PAC, ¿no? Y bueno, la PAC también en sí misma es un universo espectacular que tela marinera. Entonces, pero bueno, de repente está bien. A mí me sirvió cuando trabajé con gente que hace cultivar el arroz, bueno, entender cómo está funcionando la PAC y cómo eso genera presión también sobre los productores pequeños. Y eso explica por qué también hay concentración de tierras y grandes productores y cada vez menos pequeños productores y por los que los proyectos agroecológicos no pueden subsistir. Bueno, al final todo eso también tiene que ver con el agua, ¿no? Y ahí es importante de repente tejer esas alianzas y porque esas complicidades te permiten sumar fuerzas, ¿no? Nosotros ahora en Girona, por ejemplo, nos interesa también poder estar con la gente de SOS Costa Brava, porque entendemos que hay conexiones de lo que está pasando con el río Ter que ha explicado Pau, con lo que está pasando con la expolio de todas las zonas naturales protegidas para urbanizar en espacios donde ya no hace falta más gente, porque al final son, o sea, eso es para segundas residencias y de veraneo, ¿no? Y a eso iría un poco relacionado con la Ciudad de México, ¿no? La gran paradoja de la Ciudad de México, una zona lacustre que tenga que vivir del sistema Cuchamala porque drenan y bombean el sistema lacustre para lanzarlo al Valle del Mezquital. Entonces, bueno, esas lógicas que son absurdas, de repente a lo mejor poner en contacto los movimientos urbanos y los no urbanos hacen que conectemos también, no solo conceptualmente, sino las realidades y las visiones, para poder entender los nexos, para luchar de forma más conjunta y fortalecerse un poco más los avances. Totalmente de acuerdo, Edurne. Y como dije, el agua ya de por sí hace de puente hacia tantos otros conceptos, no solamente la política, el efecto de la política agraria común europea sobre el cambio agrario en Europa, pero también se puede decir lo mismo para Latinoamérica y la transformación agraria y el uso del agua que tiene eso. Puede ser en Uruguay, en México, pero siempre dentro de un sistema neoliberal. No sé si hay algún otro ponente que quiera responder a esta pregunta. Y si no, paso la pregunta a Panayota. Perdón, Juan Manuel. Sí, rápidamente, yo creo que es muy bueno estos ejercicios este ejercicio de reflexión más bien que estamos aquí haciendo porque pues sí, dan cuenta de cómo situarnos en donde estamos, ¿no? Fue muy interesante escuchar el caso, yo no conocía el caso de que nos contaba Pau y Edurne, yo visité Barcelona hace muchos años y tuve más o menos la idea, pero no sabía de lo que estaba aconteciendo. Y justo me invocaba cómo es que precisamente se pueden hacer estas conexiones con demás movimientos y cómo se pueden ir acompañando, ¿no? Y lo que yo comentaba de situarnos sí permite también saber cómo vamos a articularnos, ¿no? Porque es bien sabido, pues, que la situación social, económica y política de Latinoamérica dista muchísimo de Europa, ¿no? Entonces, vamos, ¿no? Desde nuestra condición incluso en términos de dependencia, también se puede hablar ahí que especialmente estos procesos giran y tienen bastantes, pues sí, muchas más aristas que estar ahí analizando, ¿no? El caso, por ejemplo, acá de la Ciudad de México, pues todavía hay resquicios, aún tiene un contenido popular e incluso rural en las orillas, tanto en el sur como en el norte, que justo siguen en tensión y en convergencia, ¿no? Para tener no solo en el caso del agua, sino también en el poder habitar, ¿no? Entonces ahí yo creo que seguir pensando en la lógica de
pues, ¿qué nos articula más? ¿Ser vecinas, vecinos de colonias o del mismo municipio? ¿O que tomamos agua del mismo sistema, ¿no? De la misma cuenca, ¿no? Del mismo acuífero. Entonces ahí ya una defensa mucho más planteada así, o una gestión mucho más integrada así, pues nos permitiría también que las propias luchas empezáramos a articularnos y también analizar las cosas de otra manera, ¿no? Desde otro ojo, desde otros puntos de vista, con muchos más elementos para enriquecer precisamente, pues sí, ¿no? La articulación en torno a que sea mucho más popular, comunitario, en la propia gestión del agua. Y gracias, Juan Manuel. Y que también estoy controlando el chat y veo que Berta Flacher también ha hablado de hablar del agua como proceso de urbanización, no como agua rural o agua urbana. Y creo que estamos de acuerdo que hacer de... aquí con la ecología política feminista intentamos romper los binarios. Es mejor ver el agua como proceso. Y al mismo tiempo, creo que la pregunta de Ana, de la relación del agua con el sistema alimentario, estamos tocándolo. Como en el nexo, sí, la soberanía alimentaria y el nexo entre la alimentación y la crisis climática. Y antes, quería dar la palabra velozmente a Panayota, a ver si creo que aún tenemos un poco de tiempo. Una última pregunta antes de pasar a, si tenemos tiempo aún, a pasar al de Ana. Sí, Panayota. Sí, mi pregunta es bastante relacionada con lo que escribe Ana, que pregunta si puede relacionar este tema de manejo comunitario del agua, cómo puede favorecer sistemas alimentarios que colaboren con la salud planetaria. Pues yo ahí también pensaba, como Laia, creo, sí, ha hablado de esta tensión latente entre la participación ciudadana y un nuevo modelo de gobernanza público-comunitaria. Entonces ahí pensaba, era muy interesante que para Juan Manuel la gente, digamos, los movimientos de abajo hablaban de no municipalizar el agua y aquí hablamos de remunicipalizar el agua. Entonces, me preguntaba, en estos movimientos, sean para remunicipalizar o para, digamos, que se mantenga el agua en una gestión comunitaria de base, ¿cómo se entiende o si surge la pregunta agua para qué? No solo cómo afecta la gestión de agua las comunidades y los territorios de donde pasa, pero sino para qué movilizamos el agua, para producir qué cosa o para qué tipo de producción agraria, para qué tipo de economía se moviliza esta agua. Entonces, si se plantean preguntas, digamos, de ambientalismo que van más allá del agua como material y como ecosistema. Si se habla del agua como impulso para una economía u otra, para un tipo de estar o otra. Entonces, me gustaría saber si este tipo de preguntas surgen tanto en México o con las comunidades que has trabajado tú, Juan Manuel, o en Barcelona, en Girona y en otros territorios donde conocéis. Gracias. Panayota, y sí, una buena pregunta, si alguien tiene una primera impresión. Bueno, yo quizá, si queréis, puedo deciros una cuestión. Nosotros cuando estamos mirando cómo poder solucionar el problema de abastecimiento de agua a la ciudad de Barcelona y a su área metropolitana, nos planteamos la posibilidad de estudiar una alternativa, porque la desalación no es una forma estable de poder solucionar el tema, pues es muy cara y produce además una contaminación tremenda. La regeneración del agua, que el ACA, aquí, la Generalitat aquí en Cataluña, eufemísticamente habla, no quiere hablar de agua regenerada. A mí me hace mucha gracia esto, porque los políticos son fantásticos y entonces hablan de agua nueva.
agua nueva. Para que no haya un problema escatológico aquí, pues, se habla de agua nueva. Bueno, una curiosidad. Pues entonces analizamos la posibilidad de que si hubiera una voluntad real de solucionar un problema de tipo nacional, porque esto no es un problema de Girona, ni tan solo un problema de Barcelona. Si la gente de Barcelona tiene agua, se irán de Barcelona y luego vendrán aquí. Y esto tampoco es exactamente lo que pretendemos. Hay que haber un equilibrio y no puede haber tensiones territoriales porque nadie las busca y nadie las quiere. Y el agua del Ter es evidente que también es de Barcelona. O sea, todo el agua es de todas y de todos. Por lo tanto, el agua del río que pasa por mi pueblo también es para el pueblo de al lado, ¿no? Y este concepto está claro. Pero si se ahorraba con sistemas de inversión que no son tan caros, porque luego lo estuve estudiando con gente con ingenieros, con tecnócratas que saben de qué van. Tienen su parte buena los tecnócratas, ¿eh? No, como todo el mundo, todos tenemos algo que decir, ¿eh? Se podría, ahorrando solo un 2% del agua que no quiero decir se gasta, se utiliza en el Camp de Lleida, donde hay más frutales y donde se utiliza el 75% del agua de Cataluña y se utiliza en el campo agrícola de Lleida, ¿no? Solo con un 2% de ahorro con sistemas de sensores en profundidad, monitorizado por ordenadores, etcétera, se podría conseguir suministro para el área metropolitana durante como mínimo 50 años, sin desecar el río Ter. O sea, que decir, rompiendo la ecuación terrible con la que nos encontramos todavía ahora, ¿no? Por lo tanto, esto es una forma inteligente de solucionar las cosas. Siempre y cuando se mantuviera la producción agraria en los datos de hoy. Porque la tentación es, tenemos un banco de agua resultante del ahorro, pues ya sé cuántas miles de hectáreas más vamos a poner manzanos, ¿no? No, esto es difícil. Y solo quiero decir otra cosa y es que si se consiguió un acuerdo en Girona, que servirá para lo que sirva, ya veremos, esto Dios dirá, pero en cualquier caso es un principio, ¿no? Algo para poder continuar trabajando el asunto. Fue porque supimos entre todos ponernos de acuerdo. Yo tuve mi parte, pero fue la voluntad de países, ayuntamientos, universidad y también, y muy importante, el área metropolitana de Barcelona, que es el principal consumidor de agua del río que pasa por nuestro pueblo. Es decir, sin esta conjunción de voluntades, la Generalitat no hubiese reaccionado. Quería decirlo porque antes me he olvidado decir esto y me parece una cuestión fundamental, ¿no? Gracias. A mí sí que también, respecto a Girona, el para qué. Eso yo creo que cuando estamos hablando del tema del SOS Costa Brava, sí sale el para qué. Porque, y ahí es una perversión también muy grande, y eso con el Pau ha salido cuando hemos hecho algunas reuniones. Es decir, se está edificando en esas áreas verdes protegidas. Entonces, eso es ampliar mercado de servicio domiciliario. Porque tú no puedes urbanizar un espacio sin hacer toda la parte de la red de abastecimiento y saneamiento. Y eso son números que hay un operador que se va a quedar y va a facturar de más. Y aparte está cambiando las fuentes de suministro, porque los pueblos, y eso no lo hemos hablado, pero porque caí el otro día, ha salido, pero estos pueblos muchos aún se están abasteciendo como de pozos de acuíferos locales, ¿no? Y claro, esos acuíferos ya no dan más de sí. ¿Qué van a hacer? Sacar el agua del río Ter, del río Ter se va a dejar, Barcelona dejará de consumir agua del Ter, esa diferencia de Barcelona se va a desviar a todas las nuevas bocas conectadas de las nuevas zonas urbanizadas y va a ser el mismo río el que va a continuar mal para ampliar un espacio de más asentamiento urbano. ¿Asentamiento urbano era necesario? ¿no? Agua, ¿para qué realmente era necesario ese asentamiento urbano? Ahí nos podríamos ir a todo el boom turístico, ¿no? Pero pues no era necesario. Entonces hay que ver también, ¿no? Y yo creo que esos debates van más o menos saliendo.
porque el problema está en que cuando ya estás con ciudades hechas, ¿cómo lo vas a disminuir? Pero sí que puedes hacer es intentar evitar que pasen cosas nuevas, ¿no? Y ahí es donde puede salir más y aflorar más el tema del agua para qué, ¿no? El agua para aumentar regadío cuando ya no hace falta, lo que dice él, o sea, o para ampliar zonas de más edificación y más urbanización y por lo tanto más conexiones a la red de abastecimiento y saneamiento. Y eso cuando son cosas así que pueden salir, yo creo que sí sale cuando están los colectivos y tal, sí se habla. A nivel de urbanización, o sea, de remunicipalización, por decirte algo, yo creo que no tanto, porque no impacta directamente. O sea, si Girona tiene los 90.000 habitantes que tiene los 90.000 habitantes que tiene y sí o sí tiene que saber cómo resuelve eso, ¿no? ¿Qué puede hacer? Decir, bueno, ¿cómo hacemos eso para que no impacte tan negativamente en el medio? Por eso visión sistémica. Pero lo que tenga que venir de nuevo, sí que la pregunta del agua para qué yo creo que surge muy rápido, ¿no? Porque es la fuente justamente para impedir que eso continúe pasando, ¿no? Bueno, Manuel, ¿tenías algún comentario? Sí, también solo de manera muy rápida. Creo que por eso decía que es bien importante situarnos y saber bien situarnos como en histórica y geográficamente dónde andamos, ¿no? El caso concreto de que les platicaba tanto de Coyotepec como de Santo Domingo, principalmente el de Coyotepec, que luchaba por la no municipalización, es que efectivamente esa agua iba a ser directa hacia embotelladoras, hacia proyectos mucho más amplios, y bueno, eso ya presuponía quitarles el agua, ¿no? Entonces ahí la defensa era, nosotros seguimos teniendo el control para abastecernos, ¿no? Y en el caso de Santo Domingo, lo mismo, ¿no? Una colonia que lleva décadas que con problemas de abastecimiento y demás, pues ven que los proyectos inmobiliarios tiran el agua así, así sin tener ningún tipo son cínicos en realidad. Y pues bueno, también cuando quieren y pugnan por el derecho al agua es de nuevo, ¿no? Para abastecerse. Entonces estos contextos en realidad son que adquieren o quieren el agua en realidad para primero la necesidad inmediata, que es abastecerse de agua, ¿no? Y es bien complicado que de eso deriven otros tipos de proyectos mucho más amplios. Pero ahora que recordaba, principalmente en el sur de la ciudad se están impulsando ya proyectos muy interesantes. El sur y el oriente, ¿no? Donde iban a construir un gran aeropuerto, por ejemplo, se impulsó también ya desde los movimientos sociales que se construyera un parque ecológico, que esa agua se utilizara para otra vez el antiguo lago de Texcoco se llenara, ¿no? Y en el sur, en Xochimilco, pues bueno, el abastecimiento de agua, hay pocos también sistemas comunitarios ahí, lo utilizan para la producción de agrícola, incluso de forma ancestral, ¿no? Que se hacía con unas cositas que se llamaban chinampas y todo eso, ¿no? Entonces sí, está primero la urgencia, ¿no? De la necesidad inmediata, ¿no? El abastecimiento público, el que nos llegue el agua para nuestra como bien común y también para nuestro uso colectivo. Y después, si depende de los procesos que estén ahí avanzando, cómo es que se están dando, ¿no? Y ya solo para terminar, hay un caso también también en otros estados, principalmente uno que está aquí al lado, en una sierra, ahí ya hay colectivos muy grandes, se llama Puebla ese lugar, y este colectivo se llama Tosepan, pues el agua que utilizan lo hacen para tener y llevar a cabo una especie de agroecología colectiva bastante interesante. En realidad, ellos venden sus productos, están comercializando todo el tiempo, pero esa agua la utilizan precisamente para eso, ¿no? Entonces también ahí han tenido bastantes pugnas, ahí lo que siempre han estado peleando es contra las mineras, que todavía está mucho más complicado ahí el asunto. Entonces, precisamente están no solo con no municipalicen el agua, que tampoco llegue un ente privado tan enorme como una minera, ¿no? Sí, gracias Juan Manuel. Y creo que ahí Berta en el chat también ha incidido en una cosa que yo también encontré, que es esta contradicción de que se presenta la remunicipalización del agua como, como se dice en inglés, el silver bullet para solucionar todos los problemas, pero que
la gestión pública aún puede quedarse dentro de dentro de un esquema productivista acrítico. Y ya dar el ejemplo de Suecia, donde los ríos apropiados del Sápmi sirvieron para construir la sociedad del bienestar dentro de un contexto de extractivismo. No, y siguen saliendo más preguntas o más comentarios, pero creo que ya aquí ahora en España ya nos quedan 3 minutos antes de las 8. Creo que habrá hambre para los que estemos aquí, también para nosotros en Latinoamérica. Y creo que ya podemos cerrar, pero dando sobre todo muchísimas gracias a todas las ponentes y los ponentes. Creo que al menos para esta segunda sesión hemos abierto la discusión desde la ecología política feminista, donde creo que hemos hablado muchísimo de territorios, de conocimientos, de la autoridad, que tienen ciertos conocimientos y ciertos poderes en términos de planificar y dar ciertas ventajas o cierto poder a ciertos usos de agua y a ciertos usuarios de agua sobre otros, y la importancia de dar ese contexto geográfico e histórico a esos usos para tener una visión crítica en términos de quiénes son los que luchan para un futuro hídrico que sea más justo, de una forma socioambiental, y creo que yo he aprendido muchísimo y espero que también vosotros y vosotras. Y Panayota, yo creo que también tiene un eje vertebrador con la primera sesión. Sí, yo solo quiero también agradecerlos todas y todos y decir que era muy enriquecedor. No sé si me escucháis bien porque mi imagen está como bloqueada. Y que he aprendido todo, y creo que los que estaban también siguiendo y escuchando como participantes también lo han disfrutado mucho. Decir que vamos a intentar poner estos vídeos de las 2 sesiones en nuestro sitio web de WIGO, y vamos a anunciarlo desde nuestras cuentas de social media, en Twitter y en nuestro web. Entonces, si queréis seguir a WIGO y así tener novedades sobre cómo evoluciona este diálogo y en qué formato lo vamos a publicar. Y nada más, muchísimas gracias otra vez.